Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi shop. En esta situación vamos a continuar con nuestro tutorial de Redux. En esta situación traigo un framework interesante que se llama SwiftRext. Para este proyecto utilicé lo que es la API de Pokémon API. Aquí vamos a desplegar un Pokédex y vamos a ver el detalle de este Pokémon que nosotros seleccionemos. Algo bastante interesante a resaltar en este patrón de diseño es que prometía ser muy bueno y poder tener la integración de los frameworks reactivos que ya se han construido en Apple, como lo es Combine, RxSwift y Reactive Cocoa. Aquí lo primero que hice fue crear mi vista, que como bien está definida en la línea 25, es una manera de Pokédex View, una lista. Después de eso pasamos un View Model normal y le pasamos un Store. Para aquellos que es la primera vez que ven este video, recordemos que para poder utilizar el marco de referencia Redux tenemos que crear ciertas situaciones, como lo es tener esta definición. Como antes lo había mencionado, tenemos una tienda, una vista. Esta vista va y le dice al reductor que quiere hacer una acción. Nuestro reductor hace nuestra magia de poder ejecutar estas acciones, y en el dado caso que queremos hacer un side effect o una llamada síncrona, pues se hace en el middleware. Esta foto me la robé de Ray Wenderlich. Aquí, como nos instruye, podemos tener subvistas, substores, subestados y subreductores. Lamentablemente para este patrón de diseño que es SwiftRext no se puede. Tienes que englobar todo en la tienda principal de la vista. Eso es algo que creo que quedó inconcluso dentro de este framework. Estos chicos tienen una sola store para toda una sola vista. Llega a pasar lo que antes se tenía con MVC, que puedes tener un Massive Store o un Massive MVC en aquel tiempo. En el dado caso que la vista sea muy compleja, es bastante difícil manejar todas las situaciones con una sola tienda. Aquí está un pequeño ejemplo como podemos desplegar nuestro Pokédex. Si le presionamos a cualquier Pokémon, nos va a desplegar su habilidad y su efecto. Vamos a ver si podemos hacerlo un poco más grande. Aquí está, aquí se alcanza a apreciar el efecto. Estuvo bastante interesante el utilizar esta API, ya que para esta API primero tienes que mandar a llamar el nombre del Pokémon y después, dentro de su detalle, poder consultar su imagen, por lo que tuve que hacer un doble API call al mismo tiempo. Una vez que concluía el obtener el nombre, iba y obtenía claramente su imagen. Incluso incluye estas pequeñas pildoritas. Aquellos que quieran poder llevarse o utilizar estas pildoritas en algún proyecto futuro, voy a incluirlo en GitHub. Igual el código un poco más desglosado va a estar en Medium. Y para todos aquellos que no saben de Combine, pueden ir a ver mi video en Combine, mi video en RxSwift, y voy a checar si puedo utilizar Reactive Cocoa con las computadoras que tienen los chips M. En algún momento dieron muchas complicaciones CocoaPods con los chips M1, M2. No sé si ahora que ya salió M4 se pueden utilizar CocoaPods. Si sí se puede utilizar, va a ser grandioso porque puedo retomar cómo utilizar Reactive Swift y por supuesto explicar lo que es el framework más viejo que se tiene de programación reactiva. Pero volviendo a este proyecto, como lo mencioné en la imagen, lo primero que hay que declarar es nuestro marco de trabajo, tener nuestras acciones, nuestro modelo, nuestro reductor, nuestro estado y nuestra tienda. Aquí, al momento de entrar a la aplicación, nos pide que creemos una tienda. Esta tienda se va a crear o con Combine o con RxSwift y se tiene que mandar a llamar como si fuera un Observable View Model. Le damos un estado inicial y cuántos valores quieren emitir. Esto es algo muy interesante porque esta es la manera en que nos pide este framework el poder declarar un view model. Al principio estos chicos dentro de su tutorial lo hicieron con un namespace, o en otras palabras con un enum. Esta manera de trabajar ha ganado mucha popularidad últimamente. GraphQL lo utiliza mucho, Combine también lo utiliza bastante, en el cual pues es una manera de tener una jerarquía y dentro de este namespace tienes tanto estructuras como clases, etcétera. Es una buena manera de poder organizar tu código. Creo que a veces no es muy bueno, pero ha tomado bastante popularidad en estos últimos años. Aquí dentro de nuestro namespace lo primero que estamos haciendo es poder recibir dentro de nuestro view model
un store. Como podemos observar, es una función estática. Recibimos un store, le pasamos una proyección, le decimos que esta función va a ser la que va a modificar nuestras acciones y esta función va a ser la que va a modificar nuestros estados. Como antiguamente estaba en la parte donde inicializábamos nuestra aplicación, yo le doy una manera de estar precargada. Aquí está nuestro view state o nuestro estado, nuestra vista por el momento. Es sencillo, recibe un título, una lista, una vista predefinida que al principio quiero que sea main, los detalles de este Pokémon. Definí un par de variables estáticas donde digo que puedo, para efectos de pruebas, primero tener un estado cargado o un estado vacío. Dentro de este namespace también declaré mis acciones, que es lo que quiero que busque primero los Pokémon y que navegue a otra vista. Aquí le declaro que al principio de esta acción va a hacer esta otra acción y en el dado caso de navegar a una vista va a hacer esta otra acción para navegar a la vista. Es un poco redundante, pero así estaba declarado dentro de este marco, así que seguí al pie de la letra de este marco. Y esta función es la que modifica nuestro estado. Una vez que ya recibe todos los detalles, mapeamos para poder no tener ningún Pokémon o un detalle de Pokémon nulo y ya se lo pasamos a este estado para poder nosotros modificar esta vista. Creo que este namespace, lo único bueno es que no genera memoria, tiene muchos nombres estáticos, es bastante limpio, pero no tenemos inyección de dependencias, no tenemos una manera o una trazabilidad de poder modificar el estado, por lo que se vuelve complicado en algunas situaciones. Principalmente en esta, donde me hubiera gustado dividir mi vista en subvistas, hubiera tenido que declarar más acciones, probablemente algunas otras funciones donde quiera hacer algo distinto, hubiera sido más trabajo que el simplemente declarar un view model y que maneje absolutamente todo, no un namespace. Podemos pasar a la vista. La vista, algo singular que vi que estos chicos querían hacer era poder eliminar el Observed Object y el State Object. Al final del día tuvieron que utilizarlo para poder ver los cambios tanto de su namespace como yo dentro de mi clase. Entonces creo que esta redundancia no se pudo eliminar con su idea. Y vemos que en este Observable View Model le pasamos dentro de mi namespace, le pasamos mi acción y dentro de mi namespace le pasamos mi estado. Entonces se vuelve algo redundante, algo difícil y no intuitivo, como simplemente un view model. Esto la verdad me lo robé de un proyecto. Para serles sinceros, es una manera muy bonita de poder estructurar nuestro código. Primero, dentro de las primeras líneas tenemos nuestro body y dentro de otra extensión tenemos todas nuestras subvistas declaradas o todo lo que conlleva este body. Y vemos que es una lista, tiene un for each para desplegar cada row. Al principio va y busca mis primeros Pokémones para poder con sus nombres buscar sus imágenes. Esta es la acción en el dado caso que tuviera mi namespace. Utilizamos el dispatch, como antes ya mencionado en Reswift, que es la función importante que ejecuta nuestras acciones dentro del marco Redux. Aquí está declarada nuestro renglón. Y para estas imágenes, para que no sea muy repetitivo el poderlos encontrar y que se almacenen, utilicé un caché, así que si ustedes quieren ir a verlo, no hay ningún problema, pueden ir a buscar ese caché que utilicé. Vamos a pasar a nuestra tienda, que es algo importante. Esta tienda, como bien está definida, puedo utilizar tanto Combine como RxSwift. Quise utilizar RxSwift. Estos chicos dentro de su framework me arrojan muchos errores al utilizar RxSwift, por lo que no pude utilizar RxSwift de manera natural. No tienen dentro de su blog ni dentro de sus tutoriales cómo utilizarlo. Probablemente quedó inconcluso ese asunto, entonces no hubo manera de poder utilizarlo, por lo que pude utilizar Combine. Entonces decidí utilizar Combine y pues no ni hablar de Reactive Cocoa. No estoy utilizando absolutamente nada Objective-C ni UIKit, entonces creo que Reactive Cocoa queda fuera de este tutorial. Como lo menciono, más adelante puedo retomar utilizar Reactive Cocoa para otro tutorial. Aquellos que no saben RxSwift pueden ir a ver mi tutorial de RxSwift, y aquellos que no sepan Combine también pueden ir a ver mi tutorial de Combine. Pero vemos que este store está siendo herencia de una clase base que se llama Redux Store Base, que veo que tiene un publicador. Está escuchando los cambios de ese publicador y tiene un subject dentro de su pipeline. Entonces a ese pipeline le pasas el subject
object, le pasas el reductor, tu middleware, y algo muy interesante que estos chicos habían declarado es que pudieras escuchar dentro de tu pipeline o dentro de tu tienda si había algún cambio, podías escuchar los cambios que tuviera siempre, o tal vez nunca escuchar cambios dentro de su estado, o escuchar solo los cambios de cierto estado. Bastante interesante, sonaba muy completo, me hubiese gustado que hubieran terminado esta parte. Y claro, para poder utilizar el view model normal tuve que declarar mi estado punto y aparte, muy parecido al que teníamos antes, un arreglo de Pokémones, ver si estaba cargando o no para desplegar un progress view, la vista principal que voy a utilizar, un mensaje de error y los detalles. También le doy un valor inicial de manera estática para, en el dado caso que quiera ver cómo se despliega en el Canva, pudiera desplegar nada o algunos estados pudiera haber sido inicial o precargado y cargarle algunos Pokémon si hubiera querido, o si ustedes quieren desplegarle. En este reductor vemos que también manda a llamar otra estructura que tiene un reducer. Este reducer se reduce tanto que este reducer arroja una acción y un estado. Creo que suena muy contraproducente, pero dentro de este reducer primero recibimos las acciones, vemos qué acción se está ejecutando y dependiendo de esa acción modificamos nuestro estado. Una vez que busca los Pokémones, vemos que podemos modificar el estado del Pokémon que tenemos principal, el error de mensaje y los detalles, o navegar a otra pantalla. Muy parecido a lo que teníamos en ReSwift. El reductor siempre modifica ese estado. Aquí viene la parte interesante, que es el middleware, que es aquel que ejecuta tareas asíncronas. Este principal método es para poder recibir el estado, ver cómo está y guardarlo en un output o en una salida. Esto te lo recomiendan dentro de su tutorial. Lo hice, no le vi uso alguno por fuera, ya que la función que realmente nos interesa es esta, que te arroja una acción, de dónde viene y nos da un estado. Como podemos ver, esta nota que yo puse es el primer método, recibe la acción, la fuente y un reductor que permite ejecutar acciones después del estado que haya cambiado. Usa output para poder enviar nuevas acciones, y aquí dice que devuelve un swiftrex.input-output junto con una acción. Me tomó un tiempo poder entender esta estructura. Al final solo regresé un input-output o una iniciador de esa estructura. Le puse output a mi variable que regrese ese completion handler. Le puse un task porque quería utilizar la nueva concurrencia y hice un switch dependiendo de qué acción es la que se ejecuta, pues quiero hacer ciertas cosas. Aquí primero revisé el estado actual, me fijé si mi estado actual es vacío, ve y busca los nombres de estos Pokémon y utilicé un segundo call a un API, por lo que utilicé withdrawing task group, donde primero hago un grupo, pregunto por este detalle de estos Pokémon, hago un for para poder obtener todo lo que ya tuve de estas tareas y lo concateno en resultado. Utilizo el output para poder hacer la acción de poder mandar este post ya cargado. Le digo que dentro de ese post hice un success de mi detalle y le mando estos Pokémon. Ellos hacen mucho hincapié en utilizar namespace. Este es mi primer namespace, que es Pokédex Action, que dentro tiene otro namespace que se llama Pokédex Fetch, y puedo arrojar tanto los Pokémones como su detalle, o en el dado caso que tenga un error. Esta extensión resulta bastante interesante porque dentro de su mismo store tienen una opción que se llama Lift, que es poder empoderar o hacer crecer este reductor. La verdad es muy difícil de utilizar. Lo estuve leyendo por varias partes y no encontré una manera de utilizarlo. Creo que este marco de trabajo no se utilizó en ningún otro lado más que en esta prueba de concepto. No hay ninguna aplicación a grandes rasgos que utilice esta metodología, ni ningún blog que lo utilice más que el que ellos tienen. Entonces su manera de utilizar Lift, como vemos, Lift tiene una acción y un estado. Tenías que utilizar Keypad, que su Keypad hubiera sido Pokemon Action.send Pokemon. Para esto es mejor tener el namespace, ponerle el namespace.pokedenaction, namespace.pokedex_upstate, y hubiera funcionado. Pero me resultó bastante redundante cuando podemos mandar a simplemente el reductor y no complicarnos tanto la vida. Algo que también hacen hincapié ellos es que puedes agregar múltiples middlewares para poder manejar efectos secundarios utilizando esta connotación. Creo que hubiera sido mucho mejor el poder tener
poder agregar múltiples reductores o tener múltiples store en vez de tener múltiples middleware. Hubiera sido más beneficioso. Bueno, caemos dentro de lo que ya había mencionado, que es el Pyramid of Doom. Vemos demasiadas llaves abiertas, es fácil perderse. Modularizarlo es a veces difícil porque tienes que pasarle ciertos parámetros a tus funciones. Entonces se puede refactorizar, claro, pero ya sería un detalle extra si ustedes quisieran tenerlo. En Medium puse su refactorización si lo quieren ver. Y estas acciones, estas las hice para el namespace, también las tengo para poder utilizar el view model normal. Entonces fue un doble retrabajo porque quería también ver cómo podía funcionar de manera normal. Este es mi view model normal. Utilicé Combine para este view model normal. Aquí vemos que le pasé el store. Así es como lo tienen definido ellos para poderlo pasar a un view model. Aquí es bastante interesante algo. Utilicé run loop main. Pude bien utilizar dispatch queue main. Este run loop main, si no mal recuerdo, es poder cargar la información antes de que se cargue la vista. Este puede ser algo para otro video. Es muy curioso cómo se puede utilizar. Se utiliza también en Objective-C. Y por supuesto aquí utilizo sync para que se suscriba. Arrojo los detalles aquí. Bien pude haber utilizado assign, que assign es otra manera de poder asignar los valores a una variable interna. Y lo normal de un view model. Para el detalle, la verdad, no me compliqué mucho la vida. Al igual que la pantalla principal, hice algunos subvistas para poder ver de mejor manera estructurada la información. Aquí pude cargar las habilidades del Pokémon. Esta API está excesivamente extensa, tiene muchos API calls. Creo que es excelente si ustedes quieren empezar a jugar con esta API e irse preparando por alguna entrevista técnica. Puede ser bastante favorable, les va a dar mucha experiencia. Y aquí está mi view model. Vemos que es muy cortito. Utilizo el nuevo async await. Estas eran algunas de las APIs que quería mandar a llamar, pero el modelo se volvió gigantesco, entonces decidí solamente desplegar las habilidades. Por supuesto se puede utilizar otro store, pero como es mucho código boilerplate, hubiera tenido que volver a poner mis acciones, mi middleware, mi modelo, mi reductor, mi estado, mi tienda y pues obviamente un view model tanto normal como en un namespace o en un enum para poder tener ambas situaciones. Espero les haya gustado este pequeño tutorial. Estamos viendo cómo poder seguir el marco de trabajo Redux, cómo fue evolucionando hasta llegar a TCA. Este es un predecesor que tenía muy bien cimentadas sus bases en las cuales quería incluir tanto Combine como RxSwift como Reactive Cocoa. Fue una muy buena idea, pero te da una idea cómo fue evolucionando este marco de trabajo. Si ustedes tuvieron oportunidad de utilizarlo, no olviden comentarlo. A lo mejor puede ser algo que se me haya escapado y podamos aprender todos. Así que si tienen algún comentario, no duden en ponerlo y por supuesto seguir viendo mis videos. En dado caso que quieren seguir aprendiendo de este marco de trabajo Redux, ahí tengo mi tutorial también de Combine y RxSwift. Cualquier duda, no duden en ponerla en los comentarios.